Hola, ¿cómo les va? Vamos en el video número 3 de programación orientada a objetos. Muy importante esta parte de programación, entonces tenemos que culminarla. Bueno, vamos a ver hoy lo que son atributos y métodos static y ver si comenzamos con herencia sobre escritura de métodos y propiedades. Pero voy a comenzar con esto, con atributos y métodos static. Entonces, eh, se puede definir un atributo o un método estático aquel que es propio de la clase, no de la instancia. O sea, me refiero, por ejemplo, si yo quiero llevar el número de personas que yo he creado, o sea, que yo he instanciado, eh, ¿verdad? Vamos a suponer que yo lleve 3 personas, Ana, María, José, entonces yo quiero que ese conteo se lleve, que llevo 3 personas que se han creado hasta cierto momento. Entonces ya esa variable, o sea, si yo digo aquí, vamos a suponer que yo coloco una variable pública, dólar número de personas para llevar el conteo. Entonces ya esta variable ya no pertenece o sea, ya no pertenecería a cada una de las personas. Por ejemplo, si yo declaro a María, a José y a Pedro, entonces Pedro no tiene nada que ver con el número de personas que está allí. O sea, él es una persona, pero no es una variable propia o como atributo de la persona. En este caso, por ejemplo, cédula, nombre y apellido sí son atributos propios de esa persona. Así, por ejemplo, yo pudiera agregar otros atributos aquí como la edad, la fecha de nacimiento, el número de hijos, qué sé yo. Un poco de atributos acá. Pero el número de personas más bien es una variable que es propio de la clase, o sea, de cuántas personas se han creado, más no propia de cada uno de los objetos o de las instancias. Entonces, cuando yo declaro esas variables, lo hago de esta forma: public static número de personas. Entonces, lo que yo quiero es que cada vez que se cree una persona, ¿verdad? Yo voy a accesar a la variable de la clase, o sea, a la variable o al atributo de la clase, ¿verdad? Que sería el número de personas, lo hago no con this, sino con self, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es que cada vez que que se cree una nueva persona, esa se incremente en 1, ¿verdad? Entonces aquí yo las voy a inicializar en 0. Cuando se crea la clase, ¿verdad? Cuando yo cargo en memoria la clase, pues esta variable, como es propia de la clase, toma el valor de 0. Y cada vez que yo cree una instancia, o sea, que yo cree una nueva persona, le voy a dar su nombre, su cédula, su nombre, su apellido, y esta variable se va a incrementar en 1. ¿Sí? Espero que se entienda. Entonces yo voy a crear un método un método estático también, ¿verdad? Un método estático propio de la clase, ¿verdad? Que me va a permitir a mí ver el contenido de esta variable. Entonces aquí voy a colocar mostrar número de personas. Número de personas. Entonces aquí tengo el método estático. Aquí va function porque es un método. Es público y es estático. Es público, es estático y a partir de eso es un método. Y aquí lo voy a colocar, voy a hacer un eco. Entonces aquí voy a colocar, no sé, un H3. Un H3 punto self 2.2 puntos y número de personas punto, y aquí cerramos el H3 punto y coma. Mejor vamos a hacer lo que retorne, mejor que retorne un valor entero,
Entonces, en vez de imprimir esto, voy a hacer que retorne eso. Entonces así lo hacemos más útil, o sea, así funciona mejor porque en cualquier parte yo lo que hago es llamarlo y me va a retornar un entero que va a ser el número de personas. Ok. Entonces repito, una variable o método estático son propios de la clase, no de las instancias. Entonces yo puedo crear atributos o variables pertenecientes, o sea, propias de la clase, más no de las instancias, para hacer ciertas cosas. En este caso, pues yo quiero saber cuántas personas se han ido creando. Entonces creo una variable estática, entonces esa variable no la voy a poder accesar a través de una instancia, sino a través de la clase. Ya vamos a ver. Entonces vamos a explicar eso ahorita con ejemplo. Y un método estático que lo hago, que pertenece también, o sea, es propio de la clase y que me va a mostrar el número de personas. Entonces vamos a utilizar ya para dejar las clases quietas, o sea, ya listas y no programar más nada acá, sino lo hagamos en este nuevo archivo. En este archivo aquí. Ok, entonces aquí voy a colocar H1 y voy a colocar aquí práctica de programación orientada a objetos. Y aquí es donde vamos a hacer las prácticas. Esto es práctica acá, vamos a actualizarlo aquí en el servidor. Entonces sería práctica aquí está práctica de programación orientada a objetos. Y aquí vamos a colocar el código PHP. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a agregar este archivo, ¿no? El archivo persona.php para poder utilizarlo. Persona.php. Entonces, como ya lo agregamos, ¿verdad? Con esta instrucción pudo haber sido también include, depende. Entonces vamos a crear una persona, vamos a poner persona 1 que va a ser igual a new persona, y aquí debemos agregar una cédula 15, 14, 13, 12. Y aquí colocamos Ana Pérez. Entonces vamos a imprimir. Quiero bueno, ahorita lo hacemos. Eco. Vamos a colocar dentro de un P punto $P1. Entonces voy a colocar aquí el nombre. Esto es como para probar, ¿no? Este lo habíamos hecho. Ok, punto y coma para probar si está funcionando bien el servidor aquí. Algo pasó, vamos a ver qué es lo que está pasando. Perdón, no es nombre, recuerden que son atributos privados. Entonces aquí es get nombre, control S, etcétera. Ok, aquí tenemos Ana. Ok, entonces lo que estamos viendo ahorita es cómo accesar a un método estático o a una variable estática. Entonces eso lo hacemos a través del operador doble dos puntos. Entonces vamos a colocar acá también aquí. Entonces vean. En persona 2 yo tengo una variable que se llama apellido, pero no la puedo accesar a través de la instancia del objeto. Fíjense, ve que aquí creamos un nuevo objeto que se llama persona. Entonces no lo podemos accesar a través de este objeto. Tenemos que hacerlo a través de la clase. Si trato de hacerlo me va a dar un error.
Entonces lo hacemos a través de la clase. Entonces aquí colocamos personas, dos puntos, y accesamos a la variable número de personas. O al método. Vamos a ver si aquí me lo retorna, pero creo que no, porque es... se me lo retornó, así porque es propio de la clase y es público, entonces aquí tenemos 1. ¿Ve? O también pude haber llamado al método, ¿verdad? Mostrar número de personas. Si salvamos acá y damos F, ahí está. Este método pues yo lo hubiese puesto, bueno, hubiésemos hecho esto aquí, el número de personas es control S, F5, entonces el número de personas es 1. Si luego voy a colocar aquí un HR, bueno, voy a dejar aquí mucho espacio para que voy a colocar aquí un HR. Y voy a crear una nueva persona. Una nueva persona. Y esa persona va a ser 22, 23, 24 la cédula, 25. Ese va a ser José Pérez. Ahí está José Pérez. Vamos a obtener aquí el nombre de José Pérez, este P2, y voy a volver a imprimir a ver cuántas personas van hasta el momento. ¿Verdad? Repito esto, personas.mostrar, número de personas, y veamos a ver aquí. Entonces lo ven, aquí está Ana, que es el número, entonces va una persona, luego creamos a José y el número de personas es 2, o sea, llevamos creando 2. Entonces, bueno, esto es un ejemplo sencillo de lo que son variables estáticas. Recuerda que dentro de la clase, de una variable estática se accede a través de self. Las variables, las demás variables o atributos de la clase se acceden a través de this, ¿verdad? Y para invocar, también podemos crear métodos estáticos, ¿verdad? Que son propios de la clase, no de las instancias. Mostrar número de personas, yo no lo puedo llamar con $P2, no lo puedo llamar, ni con $P1, porque no son, no pertenecen, no son propios de la instancia, o sea, la instancia no tiene acceso a ellos, o el objeto, sino la propia clase. ¿Ok? Entonces, yo quisiera, agregar aquí en persona otro método. Agregar aquí otro método. Public. Otro método, pero un método no estático, sino un método propio de la instancia, no de la clase, y que se llama mostrar datos. Entonces aquí voy a colocar un eco. Entonces aquí vamos a mostrar this. Disculpen aquí, this. This nombre y lo concatenamos con un BR. Entonces lo que yo quiero es mostrar toda la información aquí, cédula, nombre y apellido.
Entonces, si yo quisiera, estamos acá, estamos aquí, en práctica, si yo quisiera, vamos a colocar otro HR aquí. Si yo quisiera los datos de la persona 1, entonces llamaríamos a mostrar datos. Voy a colocar otro HR aquí y vamos a hacerlo también para P2. Control Z para la persona 2. Y si visualizamos los datos, pues aquí tenemos la cédula, el nombre, el apellido de José y de Ana. Ah, y el apellido, ¿por qué no aparece? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ah, porque está apellido. Apellido, es apellido. Veamos. Y ahora sí. Pérez Pérez. Ana Pérez, los dos son Pérez. Vamos a ver si los dos son Pérez. Aquí en la práctica, así dejamos a Pérez. Vamos a poner aquí Rivers para hacer más notoria la diferencia. Ok. Ajá, ahora vamos con ¿qué otra cosa tenemos aquí? Ok, con la herencia. O mejor dejémoslo hasta aquí para que no sea tan largo este video. Hasta luego. Luego continuamos con herencia. Chao.